El lugar donde estamos, en la caletera de la Ruta 78, es lo que limita o está entre medio de lo que es la comuna de Pomaire y la comuna de Melipilla. De hecho, Pomaire es donde vive Rodrigo Rojas Vade, y era eso de las 10 de la noche, 10:30 aproximadamente, habría salido de su casa a realizar algunas compras. Es ahí cuando, según lo que se está investigando y es la materia principal que está siendo indagada en estos instantes, indica de que él habría sido abordado por un grupo de personas quienes lo habrían golpeado en varias oportunidades, y tras eso, algo que está tratando de averiguarse es cómo llegó hasta este lugar. Estamos viendo ahora que el furgón de la Policía de Investigaciones aparentemente está listo para retirarse después de realizar todos los procesos investigativos. ¿A dónde se trasladan? A la Vipe, en la comuna de Ñuñoa, porque están realizando todas las diligencias. ¿Qué es lo que se encontró cuando llega personal de Carabineros hasta este sector, muchachos? Se encuentran un vehículo Citroën C3 de color azul que está a nombre de la hermana de Rodrigo Rojas Vade, y en la parte trasera se encontraba el ex convencional constituyente. Él estaba maniatado, rociado con combustible y además con una cantidad de golpes reiterados y, por supuesto, una hemorragia en su cabeza. Inmediatamente es trasladado hasta el centro asistencial más cercano acá en la comuna de Melipilla y se mantiene hasta el momento, lo que sabemos, en un coma inducido. La investigación y los datos que se han podido levantar indicarían que aparentemente fue abordado por un grupo de personas. Bajo qué contexto no se sabe, en qué lugar tampoco se sabe hasta este instante los motivos que detonaron finalmente este ataque ni cómo fue trasladado hasta este lugar. Vecinos, testigos señalan de que al momento de divisarse este vehículo pasó una camioneta blanca a muy alta velocidad por este sector, que podría, y tan solo es una especulación que puede tomarse a la investigación, que sea alguno de los agresores en este caso. Pero al momento de llegar personal policial hasta este sector, lo encontraron maniatado, rociado con combustible, y en una de sus manos estaban las llaves del vehículo, que ya fue retirado incluso de este lugar por parte de personal de la Policía de Investigaciones, muchachos. Ya la zona está despejada, no se encuentra ni el vehículo ni personal policial. Han finalizado los peritajes y sabemos que todavía se mantiene en esta condición de salud de coma inducido, según lo que se ha hablado de los equipos médicos, y que estaría siendo trasladado hasta el Hospital San Juan de Dios, muchachos. Bueno, más allá, Gonzalo, Julio, a usted que está en su casa, más allá de las controversias que han marcado, ¿no es cierto?, los últimos años de su vida, bueno, claro, nada justifica, ¿no es cierto?, este nivel de agresión y el horror que ha ocurrido con él, ¿no?, en estos momentos ahí, con coma inducido, decíamos a propósito de los golpes, probablemente, claro, en riesgo vital. Se descarta completamente, no sé si tienes antecedentes tú, Gonzalo, que se haya tratado de un robo. Entiendo que había algunas consignas, porque lo que comenzó a circular muy temprano era que a lo mejor querían quedarse con su vehículo, pero tampoco se lo llevan. Hay una camioneta blanca que circula a gran velocidad que se transforma ahora también en un motivo de interés, en una pista. Claro. Julio, he leído en varios reportes, todo esto es preliminar, porque son cosas delicadas cuando se empiezan a hacer prejuicios. Hay que esperar la tesis que tiene la Fiscalía ECO, pero se describe que Rojas Vade, además de haber quedado muy maltrecho, él tenía consignas políticas. ¿Sabes algo de eso? ¿Es parte de los datos que se han dado a conocer o trascendido? Sí, a ver, hay diferentes informaciones que han ido trascendiendo durante los últimos minutos hablando justamente sobre este aspecto. La información oficial señala de que él estaba con una lesión grave en su cabeza, amarrado y rociado con combustible. Y claro, hay una información que justamente señala de que se encontraba en sus brazos, en los brazos de Rojas Vade, al momento de encontrarlo personal policial, consignas políticas, aparentemente que estarían asociadas justamente al personaje del cual estamos hablando, de Rodrigo Rojas Vade, un personaje político conocido por ser partícipe en la época del estallido social, por supuesto también en la Convención Constitucional y por supuesto todos los revuelos que también vinieron posteriormente a su cargo que asumió en el julio del año 2021. Hay un proceso investigativo que busca vincular si es que estas consignas que fueron vistas y que se lograron apreciar en los brazos de Rojas Vade tendrían que ver con este ataque o sería algún elemento para despistar posiblemente las investigaciones de personal policial. La PDI entregó detalles. El prefecto Hazel Barrientos entregó algunos antecedentes importantes de las indagatorias realizadas en este lugar, en la caletera de la Ruta 78, y cómo continúan los procesos más adelante ahora en la materia investigativa. Revisemos.
luego de las primeras diligencias desarrolladas en el sitio del suceso, se establece que esta persona se encontraba al costado de su vehículo, maniatado de manos, con amarras plásticas, y inconsciente y con lesiones en su cabeza. Y conforme a los primeros antecedentes, se trata de una persona que estaba inconsciente y maniatado. En estos momentos nos encontramos específicamente abocados a reconstruir las últimas horas desde la salida de su domicilio, alrededor de las 22 horas, hasta el lugar del hallazgo, que está siendo precisamente periciado en estos momentos. Sí, a ver, estaba amarrado, maniatado, con heridas de gravedad, con golpiza en su cabeza, que es lo que probablemente lo tiene en la condición extrema en que se encuentra. Y ya vamos a tener reportes del estado de salud de Rojas Vade, pero cuando a alguna persona le lanzan acelerante, benzina, estamos hablando de un interés o una intención más bien de quemarlo. Y probablemente en la autopista ex autopista del Sol 78, que tiene harto tráfico, claro, tal vez se vieron sorprendidos, podrían generar mucho, llamar la atención, y no lo hicieron. Pero ahí había una intención. Una intención, clara, una señal, probablemente un mensaje. Por eso yo creo que todos los antecedentes que puede entregar Gonzalo, Julio, su hermana, ¿a qué hora salió de la casa? ¿Habrá cámaras a lo mejor en el sector que muestren, ¿no es cierto?, algún tipo de evidencia, alguna prueba, que yo creo que es fundamental para saber quién está detrás de este hecho tan tremendo. Y tú mencionabas algo, Gonzalo, ¿cuánto tiempo habrá pasado? ¿Habrá estado secuestrado a lo mejor algún periodo de tiempo, claro, algunas horas, ¿no es cierto? ¿Habrá sufrido algún tipo de tortura? Mira, todo es bien tremendo. Y sabes qué, Karen, Julio, yo creo que acá hay que tener mucho cuidado. De partida, sí, si acá había consignas políticas, eso... La Fiscalía va a tener un objetivo de dilucidar si fue un ataque criminal distante de aquello o si fue político. Mira, Rojas Vade despierta animadversión, eso es un hecho, y se ha tratado de instalar, ¿verdad?, que esto sería un hecho político, pero hay que esperar, Julio, cuáles son las pistas reales. Yo no sé si, puede que no haya captado la idea. El fiscal dijo que había consignas políticas. Sí, el fiscal comentó que había ciertas consignas escritas. Ya. Con un plumón, me entiendo, en los brazos, ¿no? El propio cuerpo del herido, claro, con un plumón habría marcado ambos brazos diferentes frases con consignas políticas contrarias al pensamiento político que es conocido de Rojas Vade. Pero justamente está en proceso investigativo ese proceso. Algo que ustedes comentaban en estudio es el rango de horario. 22:30 aproximadamente él sale del domicilio en Pomaire, informa a sus familiares que va a realizar algunas compras, sale con el vehículo de su hermana y pasada la medianoche en esta caletera es donde es divisado por un conductor. Ese conductor dice, bueno, en esta zona que es bastante oscura durante horas de la noche, ve un vehículo con las luces encendidas detenido y al momento de pasar habría observado un bulto y ese bulto sería Rojas Vade. Eso es lo que se trata de averiguar qué pasó en esas 2 horas, Karen, y la Fiscalía de hecho entregó algunos antecedentes importantes a esta investigación. Revisemos lo que comenta la Fiscalía ECO, porque de hecho es esa entidad la que ha comenzado las diligencias. A ver. Y estuvieron en una caletera en Chiñihue, en una zona aledaña, alrededor de en la ruta 78, y se llamó a personal especializado, el VIP, que está con nosotros, la Policía de Investigación, están trabajando en el lugar, estamos también acá. Las lesiones presentaba el don Rodrigo Rojas, eran en la cabeza y de bastante gravedad. Con el pasar de las horas que hemos estado acá, ha agravado su situación, él está actualmente en riesgo vital, por eso está en coma inducido en este momento. Ahí entrega varios antecedentes importantes la Fiscalía. ¿Qué pasó en esas 2 horas? Sale entonces de Pomaire, donde él vivía, a hacer unas compras, hay algún almacén, sale a las 10:30 de la noche, eso está documentado, registrado por su familia. Pasada la medianoche lo encuentra, o sea, hay 2 horas, Gonzalo, en las que no se sabe qué ocurrió, si se sabe el resultado en el que lo encuentran. Entiendo que además este coma inducido es justamente, como decía ahí la Fiscalía, bueno, para hacer que se desinflame el cerebro, ¿no? Exacto. A propósito de las lesiones, los golpes, las contusiones que tiene ahí a nivel cerebral, ¿no? Claro, hay que ver también cómo los médicos informan su evolución. Insisto en el tema de sus características. Él genera un resquemor, una desconfianza.
estoy dejando de lado lo que tú muy bien dijiste. Nadie merece este tipo de ataques. Pero claro, la desconfianza que sembró ante lo que ocurrió con esta mentira, ¿no?, de esta grave enfermedad y los recursos que pidió y todo eso, generan una reacción. Estaba viendo ahí las redes sociales, pero estaba buscando si él tiene una cuenta. No encuentro una cuenta, porque, claro, ayer se dio esto en un contexto, ojo, no quiero relacionar las cosas, pero son hechos objetivos. 22:30 horas. Estábamos en el contexto de un cambio de mando. Un hecho político más importante, ¿no? Rojas Vade tiene una participación política. No digo que acá haya algo como intenciones, solamente estoy dibujando un contexto. Hechos, vamos a lo factual, ¿no es cierto? Claro. Sí, y en ese sentido, bueno, para quienes se integran a nuestra sintonía, todo esto a propósito de Rodrigo Rojas Vade, ex constituyente, ¿no es cierto? Bueno, adquirió notoriedad pública en el marco del estallido social, cuando, bueno, estaba, ¿no es cierto?, en las calles, se conoció en ese momento su versión sobre este padecimiento de cáncer. Mucha gente le entregó dinero, mucha gente aportó, ¿no es cierto?, a su causa. Finalmente él reconoció que se trataba de una estafa. De hecho, admitió esta estafa y fue condenado. Y bueno, ayer entonces saliendo de su hogar, de donde vivía él con su hermana, para comprar en el auto justamente que es de propiedad de la hermana, entiendo, Julio, se encuentra esta situación y con personas, no sabemos si una o más personas habrían participado de este hecho, si hay ya alguna persona de interés que podamos sindicar como autor de lo que habría ocurrido. Ahí estamos ocultando la patente, ¿no es cierto?, la placa matrícula de este vehículo de la hermana, que estaba con sus luces, estas hazard, estas intermitentes ahí al borde de la carretera. Más antecedentes, vamos actualizando esta información con los datos que nos llegan entonces, Julio. Vamos contigo en vivo. Sí, de hecho las luces del vehículo que estaban encendidas son las que finalmente alertan a conductores que pasan por la carretera. Estamos a un costado de la ruta 78, de hecho estamos por el sector de la carretera y ya hasta ahora hay poco tránsito. Imagínense a eso de la medianoche, nada, oscuridad absoluta. De hecho en este lugar no vemos ningún tipo de iluminación. Ven las luces, baja la velocidad el conductor de un vehículo, que es el que alerta personal de Carabineros, y al momento de pasar, porque tampoco quiso detenerse, observa un bulto que se mantiene en la parte trasera del automóvil. Carabineros, cuando llega, confirma que es Rodrigo Rojas Vade, en las condiciones que les comentábamos. Ahora, los peritajes por parte personal de la Policía de Investigaciones han finalizado en este sector. Vamos a mostrar muy poquito, para no tener problemas de conexión, cómo ya la zona está despejada. Solo hay presencia de vehículos de prensa, además de la concesionaria a cargo, que ha marcado el lugar donde se estaban sometiendo todos los peritajes. Aparentemente acá no se van a realizar más intervenciones o investigaciones policiales, porque si nos damos cuenta, no hay cámaras de seguridad a los alrededores. Tan solo se encontraba el vehículo. El vehículo ya fue trasladado hasta la VIP Antisecuestros. Es la entidad de la Policía de Investigaciones que ha sido designada para realizar todas las diligencias investigativas. De hecho, estamos viendo un caso que, por supuesto, tiene que ver con una agresión, tiene que ver con un ataque premeditado en contra de una persona, pero dadas las condiciones en las cuales fue encontrada la víctima, maniatada, rociada con combustible y, por supuesto, con graves lesiones, es que el equipo contra el crimen organizado y homicidios, el equipo ECO, la Fiscalía, es la que ha tomado esta diligencia investigativa. De hecho, Rodrigo Rojas Vade es conocido, por lo menos que en la actualidad, o hace ya algún tiempo, estaba realizando su trabajo principalmente como conductor de aplicaciones. En primera instancia se presumía incluso que él haya sido víctima de algún tipo de asalto o secuestro por parte de pasajeros en esta aplicación. Pero ahora se habla de que él habría salido a realizar algunas compras a eso de las 22:30 horas, según lo que comentaba personal policial, tras entrevistarse con los familiares, porque ellos son los que entregan ese antecedente, que a las 10:30 es que él sale de la casa, va a comprar, según lo que habría comentado, y 2 horas más tarde, más o menos 2 horas más tarde, es cuando se realiza esta denuncia personal de Carabineros, quienes llegan al sector y por supuesto que levanta todas las alertas, más el traslado al hospital de Melipilla y posteriormente al San Juan de Dios, que es el lugar donde ahora está siendo trasladado. Y ojo,
Hace algunos minutos llegó la familia de Rojas Vade hasta este lugar. Vimos a su papá, no se acercó a los medios de comunicación, pero está con personal de la PDI. Aparentemente vino acá a revisar el vehículo, a ver si encontraron algún elemento importante, porque se encontraron las llaves, se encontró el automóvil, pero no se encontró su teléfono celular, que eso es un aspecto o un elemento que puede ser importante a la investigación, tal vez para levantar algún tipo de GPS, algún tipo de señal que pueda dar con el paradero de quienes son los responsables. De hecho, como dato, las llaves del vehículo estaban en posesión de Rojas Vade. Él estaba maniatado, pero las llaves la tenía en una de sus manos cuando fue encontrado por parte de personal policial. ¿Habrá algún otro elemento que agregar, alguna otra situación? Porque evidentemente, claro, cuando uno habla de consignas políticas escritas con este plumón en los brazos, inmediatamente la atención se traslada a eso, ¿no es cierto? Una violencia brutal y tremenda. Se habla también de un secuestro, ¿no es cierto? ¿Qué habrá pasado en esas 2 horas? La investigación, al parecer, apunta a eso. Mira, evidentemente no somos investigadores ni fiscales, pero por lógica, a ver si te hace sentido, claro, tomando en cuenta exactamente algunos casos parecidos. Mira, uno, da la impresión por el lugar donde fue todo esto, que lo interceptaron ahí. Porque para hacer algo así, normalmente se busca un lugar, si bien es ese oscuro, porque la autopista no tiene faroles en esa altura, se busca un lugar menos visible. Esa carretera tiene tránsito día y noche. 2, la ubicación del lugar. Al fondo se ve un cerro. Ese cerro está frente a Melipilla. Esto está un poquito más abajo, Pomaire. El cerro de Melipilla, el típico ese que tiene el logo histórico de Bata, ¿no? Usted tiene que haber pasado por ahí, los que transitan entre el puerto Esta es la y autopista Santiago. del Sol, esta es la autopista del Sol. Claro, la 78, claro. Claro, lo otro, un tipo solo no puede hacer un ataque de este tipo. Levantar a un hombre, maniatarlo y todo aquello, necesita por lo menos un par de personas. Lo otro, una consigna política no necesariamente indica probablemente un crimen político, puede ser un hecho delictual de alta gravedad. Y que claro, como es un sujeto conocido, también aprovecharon de poner un mensaje, puede ser para despistar o desviar atención. Bueno, todo eso debe estarlo poniendo, ¿no?, en la canasta investigativa la Fiscalía ECO, ¿no, Julio? Claro, de hecho son todos los aspectos que está tomando en cuenta, desde el horario de salida desde la casa de la comuna de Pomaire, dónde habría ido a realizar las compras, ese es un dato importante, y si en algún instante el trayecto consignaba pasar por este sector. Aparentemente el vehículo estaba en la calzada o en el costado de la calzada donde estamos nosotros, en dirección hacia Santiago, de la carretera de la ruta 78. Eso también puede tomarse en cuenta como un aspecto bastante importante, pero también lo que levanta muchas sospechas y que levanta muchas dudas es esta posibilidad de que estemos hablando de un móvil político, porque los brazos de Rojas Vade estaban rayados, tenían escrituras con un plumón, con diferentes frases que hacen alusión incluso a el pensamiento político de Rojas Vade y hasta el cambio de mando, muchachos, que fue ayer. Eso se estaría sumando a la carpeta investigativa que maneja ECO en estos momentos. Son los antecedentes que van sumándose y que ahora tienen que sumarse los peritajes al vehículo para saber si hay alguna huella dactilar, por ejemplo, que pueda dar la identidad de alguien. Y por supuesto también al relato de los familiares para saber un posible trayecto de Rojas Vade, porque acá no hay cámaras, no hay ninguna imagen que se pueda levantar del trayecto, pero sí en los alrededores, tal vez en Melipilla, tal vez en Pomaire. Sí, muy cortito, Karen, tienes importante información, pero ¿sabes qué? Además, la familia, la hermana, por ejemplo, ¿había algún antecedente que habría recibido antes? Claro, ¿alguna amenaza o algún vehículo sospechoso? ¿Lo estaban esperando a lo mejor en algún lugar? ¿Alguien vio, tiene información que compartir que se transforma en algo relevante? Fíjate que esta maravilla de tener aquí las radios, ¿no es cierto?, en Mega Media, de tener a Radio Infinita acá y a Juan Manuel Astorga siempre conectado en las mañanas. Bueno, a propósito de la arista política, llegó la flamante nueva vocera de gobierno, Mara Cedini, a una entrevista. Y a propósito de esta arista política, le pregunta justamente sobre este caso. Ahí tenemos sus declaraciones. Mire. Su cuerpo al costado de un camino en una carretera. ¿El gobierno tiene algún antecedente respecto de lo que ocurrió aquí? Mira, esta es una información que tenemos desde esta madrugada. Esto tiene que seguir en investigación. Y bueno, esperamos que por supuesto se haga justicia. Es una noticia tremenda, horrible, y la verdad es que esperamos tener todos los antecedentes a disposición para que la justicia pueda avanzar. Y esto lamentablemente
esta es una más de las múltiples situaciones que nos demuestran que en Chile estamos en una emergencia de seguridad. Están pasando cosas que son inaceptables y que se requiere tomar medidas. Ahora, Ya, bueno, ahí la condena, ¿no es cierto?, a este tipo de situaciones, la califica de grave, bueno, y espera, por supuesto, resultados. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de la crisis de seguridad, fíjate que, nos vamos a lo factual, como dice muy bien Gonzalo. Ayer, en medio de este cambio de mando, la noticia, la agenda cambia rápidamente a propósito del ataque tan cruel, ¿no es cierto?, y vil, al sargento Figueroa allá en Puerto Varas. Dos hechos gravísimos, claro. Ahora tenemos esta situación que es muy, muy compleja, al borde de la carretera, y en el marco además de situaciones que tampoco estábamos acostumbrados, ¿no? Esto de que aparecieran torsos muchas veces al borde, ¿no es cierto?, al costado de la carretera, cuerpos desmembrados, en fin, acá hay un actuar, esto de que aparezcan personas maniatadas, ¿no es cierto?, roceadas, como dicen, a un nivel de crueldad tremendo, y de ensañamiento muy, muy brutal. Claro, ¿no? Independiente de cifras por aquí y por allá, si baja, si sube la delincuencia, el hecho es que estos crímenes de esta profunda violencia es un cambio en la criminalidad chilena, como todos los expertos coinciden con la llegada, ¿verdad?, de sobre todo extranjeros que venían con este tipo de situaciones como secuestros y torturas realmente que no teníamos antes. Roberto Sá ha llegado ya al Hospital San Juan de Dios porque han trasladado allí a Rodrigo Rojas Vade. Roberto, adelante, buen día. Hola, Robert, buen día. Buen día, Karen, Gonzalo. Sí, efectivamente estamos en la entrada de la urgencia del Hospital San Juan de Dios, donde estamos averiguando debiera haber llegado la ambulancia que traslada al ex convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien fue trasladado finalmente desde el hospital de Melipilla a este lugar. Las informaciones preliminares que manejamos nosotros es que el traslado se debe a que la situación de gravedad que enfrenta esta persona significaban o más bien obligaban a un traslado a un recinto que tuviera las mejores maquinarias para enfrentar su situación. Entendemos que él, lo principal que enfrenta en su estado de gravedad, de riesgo vital, es la tremenda golpiza que sufrió en su cabeza. Eso es lo primordial. Él está con un coma inducido, se trasladó en esta ambulancia, él está en este momento sin conciencia, está con pérdida de conciencia desde anoche, desde la madrugada, cuando él fue hallado su cuerpo maniatado, con fuertes golpes en la cabeza, también con varias heridas que sangraban mucho, y entonces es tal la gravedad que las autoridades evaluaron entonces trasladarlo a este lugar que podría tener mejores condiciones que el hospital de Melipilla para continuar con su recuperación. Pero él está en coma, está en extrema gravedad, está en riesgo vital y por lo tanto su situación es absolutamente crítica. Estábamos reporteando, mientras veíamos también los reportes de Julio Humada desde el lugar donde se encontró su cuerpo al costado del vehículo de su hermana en la ruta 78, la autopista del Sol, en una jornada, por cierto, bien particular, justamente el día del cambio de mando, donde los ojos pudieran estar puestos en otras circunstancias, los protagonismos en otros lados. Entonces ocurre este sorpresivo hecho para un hombre que estuvo marcado su derrotero por la polémica. Él se hace famoso justamente en el estallido social como un personaje del estallido, como un hombre con su pelo calvo, con unos lentes de sol muy llamativos y que portaba, ¿no es cierto?, dos chupones, como alguien que está en una permanente, ¿no es cierto?, atención médica, y él empieza a señalar que él padecía de cáncer y que él convivía las protestas con la atención que él requería para un cáncer muy agresivo que según él tenía en ese momento. Ahí yo diría que
esa situación, esa mezcla de un joven revolucionario que iba a todas las protestas, que se enfrentaba a los carabineros, que se enfrentaba al carro lanzaagua y que además padecía de una enfermedad grave, que él decía que había que mejorar la salud en Chile, lo convirtió en un personaje muy protagónico del estallido social. Y luego, cuando viene la elección de la Convención Constituyente que iba a cambiar la Constitución de Chile, él es electo en la lista del pueblo. Todo ahí iba, bueno, dentro de un cauce que pudiera entenderse como personaje protagónico de las protestas sociales de ese momento en Chile, pero a poco andar de ya funcionando la Convención Constitucional, el diario La Tercera averigua que todo lo que él había dicho del cáncer era mentira, era un bluff. Nunca había tenido él una enfermedad grave. La única enfermedad que se constataba en registros de salud era que tenía sífilis, pero que no revertía ningún tipo de gravedad como él planteaba que tenía. Él decía que iba constantemente a atenderse, que tenían que hacerle también transfusiones de sangre, que estaba viviendo una situación muy compleja. Todo eso es mentira. El diario La Tercera le dice: nos enteramos de esto, te queremos hacer una entrevista. Él acepta la entrevista y en esa entrevista entonces él dice: es verdad, reconoce, ya no puedo seguir con esta carga, con esta mentira. Yo no tengo cáncer. Y ahí la situación cambia radicalmente para él. Él de ahí en adelante no fue más a la Convención Constitucional. ¿Roberto? Quedó una situación muy compleja en la Convención y finalmente a él lo destituyen. Gonzalo, Karen. Así Sí, fue, bueno, hiciste buena cronología. Sí, una cronología súper completa de todo lo que rodeaba, ¿no?, a la figura de Rojas Bade. Tengo una duda, no sé si ustedes coinciden. Si esto hubiera ocurrido cronológicamente más cerca de todo el contexto estallido, convencional, yo creo que hubiera sido como más lógico ligarlo a una represalia por lo de la polémica, por su supuesta identidad, en fin. Pero ha pasado harto tiempo, harto tiempo. Entonces ahí va a ser clave ver si tenía amenazas y de qué tipo de amenazas. ¿Era una amenaza política o era una amenaza, como ha ocurrido con otras víctimas, de algún tipo de presión, de alguien que lo intentaba extorsionar para robar? En fin, puede haber esas dos vías, creo yo, en este hecho. Sí, Gonzalo, mira, pongamos más en contexto lo que ha ocurrido con él hasta ahora, porque él después se sumergió, salió de todo protagonismo, ¿no es cierto? Se dejó una barba larga. Él estaba trabajando en aplicaciones como Cabify, como todas estas aplicaciones de movimiento de vehículos. Alguien subió una foto una vez, Robert, y dijo: mira, te subes a un auto de aplicación y te encuentras con el chofer que es Rojas Bade. Yo me acuerdo que vi en algún momento y te encuentras ahí con este señor. En redes sociales apareció algo de eso, claro. Claro. Y lo pone Karen, ese señor, puso la foto de él, que es la foto como de su identidad. En ese tiempo me parece que era de Cabify. Tiene una barba larga, claro, canosa. Cambió su aspecto. Que se hacía como una amarre y cambió su aspecto, se dejó pelo largo y una barba larga, canosa. Un poco así como de estos budistas o de estos de templo de Shaolin, una cosa así medio místico, tal vez por lo mismo que hablábamos, con esas características. Uno puede leer, cambiar su aspecto porque había mucha odiosidad también. Sí, pues. Por lo que pasó. Había una carga grande. Exactamente. Yo entiendo que él, los días cuando se destapa esto de la mentira de que finalmente no tenía cáncer, no siempre, que él decía que era leucemia, a él lo garabatearon mucho, hubo mucha decepción porque la gente lo ayudó, confió, pues, claro. Les parecía una historia que hacía un buen match, porque recordemos en ese momento el contexto del estallido social, de la molestia con problemas como la salud, pensiones, tantas cosas que había en ese momento. Entonces, que hubiera un tipo que estuviera protestando, que tenía cáncer, era realmente una historia que hacía mucho match, conjugaba mucho con lo que estaba viviendo Chile en ese momento. Claro. Por lo tanto, la decepción fue total, fue brutal, y por lo tanto a él lo putearon en la calle, lo garabatearon, Roberto, con todas sus letras. La gente lo trató mal y ahí se sumerge, claro, absolutamente. Y él se sumerge
Y luego, porque recordemos que él antes de eso, de la convención, era un muchacho que trabajaba en el turismo, trabajó en una importante aerolínea nacional, antes había estudiado teatro, y ahora entonces en el último tiempo había rehecho su vida y estaba entonces trabajando en estas aplicaciones de transporte. Ahora, yo tendría cuidado con lo que pudiera señalarse como motivo para este tremendo ataque que él ha sufrido, que son esta información que nos decía Julio de estos rayados que tenían los brazos con consignas políticas. Ojo que quizás eso pudiera ser algo para embolarnos la perdiz y tratar de llevar esto al tema político y eso, que el leitmotiv de esto probablemente, casi choca acá, que pudiera ser otro, y por lo tanto, que acá hay harto movimiento. Nosotros, insisto que estamos acá en la urgencia del San Juan de Dios. ¿Va a haber parte médico, Robert, o no? Sí, entonces... Sí, va a haber un parte médico, pero como recién llegó, porque entiendo que recién llegó, se nos va a entregar información. Pero lo que sí está claro es que él sigue en riesgo vital, sigue en coma, está inconsciente. Rodrigo Rojas Vade, el ex convencional constituyente, está inconsciente acá en la urgencia del Hospital San Juan de Dios, trasladado porque sus primeros servicios, sus primeras atenciones fueron en el hospital de Melipilla. Por cierto, entonces, Karen Gonzalo, movámonos un poquitito para ver un poco lo que es acá la fachada de el San Juan de Dios, que está con mucho movimiento. Además, acá hay un movimiento de calle. Oye, nos costó una barbaridad llegar también. Sí. Había mucha congestión vehicular esta mañana, mucho tráfico, Gonzalo, Karen, mucho tráfico. Pero, pero acá al menos ahora está un poquito más calmado, pero cuando llegamos a algunos minutos acá estaba todo lo que rodeaba el hospital con mucho tráfico. Oye, así que bueno, acá están las ambulancias. Vamos a ver la hora de esa parte estaba pensando, Roberto, ¿no? Como en las paradojas de la vida, ¿eh? Después de haber fingido en esto que se denominó un gran tongo, haber fingido, ¿no es cierto?, estar tan enfermo, en riesgo vital, con mucha gente que se conmovió, porque efectivamente hay gente que lucha contra enfermedades tremendas, que tiene que hacer bingo, rifas completas hasta el día de hoy para lograr ahí la solidaridad, pasar el sombrero para poder salvarse. Entonces mucha gente ayudó, y hoy que se encuentre ahí en riesgo vital es como, uno dice, la vida cómo cambia. Sí. Está la capitán Javiera García acá con nosotros. Roberto, si nos permite un segundito para actualizar algún dato sobre este caso, capitán. Increíble como la agenda ahí nos trastoca, ¿no es cierto? Aprovechamos de darle las gracias por acompañarnos hoy. Sabemos que también su corazón y su mente, y la de todos, por supuesto, está también con el cabo Segundo Figueroa, que sigue luchando por su vida, ¿no es cierto?, a propósito de este ataque tan cobarde. Queremos preguntarle ahora por este caso, ¿no?, y este hallazgo tan macabro donde, bueno, este ex convencional se encuentra internado de gravedad y en riesgo vital. Claro, según los antecedentes que nosotros manejamos hasta el momento, esto ocurre en un contexto bastante complejo, porque la información que se mantiene se está recabando un sitio del suceso que es un lugar abierto, un tanto más aislado. Las diligencias las lleva la Policía de Investigaciones. No obstante, desde un tiempo a esta parte trabajamos de forma coordinada con investigaciones a modo de generar mayores resultados en un tiempo más próximo. Lo que tenemos hasta el momento es lo que se está realizando, tanto el trabajo pericial, pero también recabando información frente a tránsitos, cámaras que podrían entregar quizás no el momento de la agresión en sí, sino momentos antes, cómo llega a este lugar. Claro, de hecho, Julio Ahumada está ahí, capitán, está en el lugar de los hechos, Julio, y ¿tú ves alguna cámara cerca? Hay muchos lugares por la extensión de las carreteras que no tienen la presencia de cámaras de tránsito tan seguidas, pero si no me equivoco, hay un peaje a la altura de Pomaire y los peajes tienen cámara, aunque sea a la distancia. Tal vez por ahí podría haber un dato que podría tomar la Policía de Investigaciones del Ministerio Público. ¿Hay cámaras? ¿Tú ves algo así, un portal o las típicas que están montadas en un poste? Mirando rápidamente, Gonzalo, no logramos apreciar ninguna cámara, ningún registro que pueda permitirnos tener alguna evidencia clara. Tú señalabas el famoso cartel de bata que está llegando a la ciudad de Melipilla. Está ahí al fondo ese cerro,
para que se haga una idea, estamos a la altura del kilómetro 59 de la ruta 78 y no vemos algún tipo de cámara o algún tipo de pórtico que pueda permitir tener algún registro audiovisual. ¿Por qué es importante? Porque en esta zona es donde estaba el vehículo. De hecho, aquí es donde se realizan los peritajes por parte de personal de la Policía de Investigaciones. Acá fue encontrado el automóvil y aparentemente desde la dirección contraria es de donde venía el vehículo en cuestión que divisó el automóvil detenido y que informó a personal de Carabineros. Ahora, hay un dato importante, muchachos, que es la de esta famosa camioneta blanca que no sabemos en qué dirección se desplazó, pero sí lo habrá hecho exceso de velocidad y aparentemente en segundos después de ser encontrado, cuidado ahí que en un auto, segundos después de ser encontrado Rojas Vade en este lugar. Aparentemente se presume, y es una especulación dentro de las hipótesis investigativas, que ese vehículo podría tener algún tipo de vínculo con el ataque a Rojas Vade en este lugar donde finalmente fue abandonado, muchachos. Es parte de los procesos investigativos que se está realizando. Y algo que ustedes decían, las posibles amenazas. Rojas Vade asume como convencional en julio del 2021, se destapa esta polémica en septiembre del mismo año, pero su renuncia es recién aceptada en 2022 por algunos procesos legales, por algunas reformas que tuvieron que realizarse. Desde entonces desapareció del ojo público, apareció con esta figura de conductor de aplicaciones, este pantallazo que se hizo viral durante los últimos meses de cómo él ya había cambiado su aspecto. De hecho, el aspecto muy similar al que mantenía actualmente, según lo que señala personal policial, una barba canosa, bastante frondosa y además una especie de corte de pelo tipo mohicano que estaba utilizando y que finalmente fue divisado en ese lugar. Pero no se había tenido conocimiento, no se tendría conocimiento de otras amenazas que pudo haber recibido, no en el contexto actual, sí en el contexto anterior, por lo cual esta hipótesis, o sea, este dato de que los marcas con móvil político, estos escritos en los brazos de Rojas Vade, podrían también ser un elemento distractor a la investigación que ahora realiza personal de la Policía de Investigaciones. Acá la zona ya está despejada, solamente la concesionaria y algunos vehículos de los medios de comunicación que han llegado hasta el sector son los que se encuentran en la zona, pero los peritajes han finalizado en este lugar, muchachos. Julio, solamente para... A ver, dame un segundo que Roberto Sá tiene información relevante del minuto. Vamos al San Juan de Dios. Roberto, adelante. Último minuto. Sí, Gonzalo, Karen, ultra confirmado. Noticia de último minuto. Está muy confirmado acá. La ambulancia que trasladaba a Rodrigo Rojas Vade ya se encuentra adentro de acá de la urgencia del hospital en San Juan de Dios. Está ya adentro del lugar, ya ha llegado, me lo han confirmado porque era una de las cosas que estábamos averiguando y él ya se encuentra en la sala de urgencia, en la parte de urgencia del hospital, recibiendo las atenciones correspondientes debido a su gravedad. Sigue con riesgo vital, sigue en coma, sigue inconsciente y ya entonces está confirmado, está adentro. Me lo acaban de confirmar entonces gente de este hospital y están viendo si van a hacer un punto de prensa para informar de su situación, porque como llegó hace un poco rato, tienen que ver, tienen que atenderlo, pero me dicen que en el transcurso de los próximos minutos me van a informar si va a haber un punto de prensa, alguien va a salir, algún doctor para decirnos cuál es la situación del ex convencional Rodrigo Rojas Vade. Voy con ustedes. Relevante eso, confirmar 100% que está ahí, que está en la unidad de urgencia, probablemente puede estar en tratamientos intensivos para un coma inducido, debería ser así. Ahora lo otro, me parece, si no tú me corriges por los datos que hay, que él, en primer lugar, llega a la ambulancia a orilla de la carretera. Normalmente cuando hay lesiones graves, SAMU estabiliza para poder movilizarlo a un centro asistencial. Entiendo que primero lo llevaron al hospital de Melipilla. Luego, seguro, una evaluación y por la naturaleza de sus lesiones, se tiene que haber evaluado llevarlo a un hospital de mayor complejidad, el más cercano. Por la condición en la que se encuentra. Claro, es así, ¿no? Pasó por Melipilla, hospital de Melipilla y después San Juan. Así es. Ya. De más complejidad. Así es. La primera atención la recibió en el hospital de Melipilla. Gonzalo, Karen, yo tuve acceso a una fotografía. Tuve acceso a una fotografía que sacaron las policías, el fiscal, una fotografía que es impublicable. Impublicable de el cuerpo tirado en el suelo.
Solo voy a contar lo que se puede contar en televisión hasta ahora. Sí. Es una fotografía que muestra que recibió una golpiza tremenda en la cabeza, con muchas heridas sangrantes, por lo tanto se ve que está en una situación muy, muy compleja desde el punto de vista vital. Eso ya uno indica más o menos cómo fue lo que ocurrió, absolutamente inconsciente, con sus dos manos amarradas, ¿no es cierto?, maniatado hacia adelante. Y, insisto, se nota en esa imagen que la golpiza fue en la cabeza. En el resto del cuerpo no se ven, al menos ahí, que tuviera alguna señal de golpiza en el cuerpo. Claramente la golpiza fue en la cabeza. Recordar además que la Fiscalía mencionó, y la policía también lo hizo, que él estaba rociado con combustible. O sea, como decía tú, Gonzalo, existió la idea, o uno pudiera lucubrar la intención de que lo quisieron quemar y que probablemente algo ocurrió que desistieron de aquello, y las personas que hicieron esto, o el señor o la señora, alguien, la persona que hicieron esto, desistieron y arrancaron, qué sé yo, claro, y no ejecutaron aquello, porque es raro que se tire combustible a una persona, ¿para qué? Si no es para ese objetivo. Pero la imagen es impresionante, es una imagen que tiene que ver con una cosa más policial que otra cosa, pero esa es la situación. Sí, entiendo, claro, tú viste la fotografía, entiendo que ahí nuestro equipo también editorial también la vio, ¿no es cierto? Y se tomó la decisión de no mostrar, bueno, por el estado, ¿no es cierto?, en el que estaba. Pero nosotros cuando hablamos de las sombras de la vida de alguien, ¿no es cierto?, comentamos lo que ocurrió con él, también es para saber y que la gente en la casa se acuerde de quién es esta persona. Nada justifica lo que ha ocurrido, nada justifica, ¿no es cierto?, esta golpiza brutal que todavía puede costarle la vida, está en riesgo vital, en este coma inducido. Dos cosas que me llaman la atención a mí, a propósito de lo que mencionaba Gonzalo, lo que decía Roberto, que el auto lo hayan encontrado con las luces parpadeando, sí, o sea, este hazard encendido, y lo otro es que se le haya echado acelerante, este combustible, que no haya finalmente, ¿no es cierto?, no se haya terminado en este incendio, ¿no es cierto?, combustión. ¿Qué pasó? O sea, algo ocurrió, los pillaron, los descubrieron, hay una camioneta blanca que se transforma ahí en un punto de interés porque sale rápidamente el lugar. Sí, buen dato el de los intermitentes, ¿no? Julio Humada está en el lugar donde ocurrieron las cosas. Robert, quédate siempre en línea con nosotros, por favor. Julio, tú estás estacionado más o menos en el lugar donde ocurren los hechos, en el lugar donde encuentran el auto de la hermana de Rojas Vade que él iba utilizando. Te lo pregunto, porque si estás allí, ahí en ese punto de la Autopista del Sol no hay berma pavimentada, es una berma rural de tierra. Por lo tanto, ¿se ve alguna frenada violenta? Eso. ¿Se ve una huella? Me da la impresión que no. Estaba mirando cuando mostraba la cámara. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, mira, para hacer la diferencia de las distancias, la ruta 78 está a mi costado izquierdo, costado derecho de la imagen, y hay una distancia bastante pronunciada, incluso hay un cerco muy rural, si podemos llamarlo, donde hay una separación de tierra con plantaciones, y la caletera está a unos cerca de 20 metros de distancia. En este lugar es donde aparece Rojas Vade. Respondiendo a tu pregunta, Gonzalo, no vemos ninguna marca de alguna huella de vehículo. Mira, cuando justo va pasando un automóvil por este lugar, ninguna marca, ninguna huella que marca alguna frenada violenta, algún tipo de situación que pueda asociarse como posiblemente una encerrona o que haya sido interceptado. Sí están estas marcas acá en este lugar, que no sabemos de qué tipo serían, posiblemente sean algunas marcas que hayan realizado personal de la Policía de Investigaciones para eliminar cualquier rastro, por ejemplo, de sangre, dado que lo que describía Roberto es muy cierto. Las lesiones son graves y él se encontraba tendido en la vía pública en esta caletera, Rojas Vade, cuando fue encontrado por parte de personal policial. Pero señales, por ejemplo, de alguna frenada, de algún tipo de situación que pueda venir de la mano con el tránsito de los vehículos, no se ha encontrado en este lugar. Hay una información que ha ido aflorando, muchachos, hace pocos minutos, es que posiblemente los peritajes no tan solo se hayan trasladado hasta la comuna de Ñuñoa, donde aparentemente el vehículo podría ser llevado para someterse a peritajes más exhaustivos, sino que también se podría estar trabajando
en el domicilio de Rojas Vade, eso sería en la comuna de Pomaire, domicilio que comparte con sus padres, tenemos entendido, y posiblemente con la hermana, que la hermana es la dueña del vehículo, el vehículo que fue encontrado en este lugar y que está a su nombre, justamente, y que él habría utilizado para salir a comprar a eso de las 22:30 horas. Estamos confirmando, de hecho, dicha información para saber si es que hay más peritajes realizándose desde el domicilio de Rojas Vade para tratar de armar alguna especie de trayecto de desplazamiento desde este punto a las cerca de las 22:30 horas hasta llegar hasta este lugar donde se ha encontrado un poquito antes de la 1 de la madrugada, 12:30, 12:40 de la noche aproximadamente, es cuando es divisado por parte de un conductor que venía en sentido contrario, como el vehículo que viene en estos momentos desde ese lugar, ve el automóvil estacionado aquí en el sector con los gatos, las luces encendidas y un bulto. Ahí informa personal de Carabineros, llegan y encuentran a la víctima, en este caso, que es Rodrigo Rojas Vade, maniatado, con las llaves del vehículo en sus manos y sin su teléfono celular. Sería el único elemento robado, más, por supuesto, estos rayados, estos escritos en los brazos del ex convencional, que tienen una alusión política y que levanta sospechas de más antecedentes que podrían sumarse a la carpeta investigativa, muchachos, en este lugar. Sí, Julio, perdón, pero estamos en vivo, ¿no? ¿Es posible, Julio, pedirte que desmontes ahí la transmisión y como la casa de Rojas Vade no está tan lejos de allí, que pudieras desplazarte con el equipo para ver cómo se hacen estos peritajes y a lo mejor surge algún otro dato oficial de cuál es la línea que preliminarmente tienen los investigadores de lo ocurrido? ¿Puede ser? Sí, vamos a comenzar a desplazarnos. De hecho, de este lugar, claro, ya no queda nada de peritaje, de investigación, de proceso investigativo, tampoco hay registros. Lo que se hizo rápidamente, para dejar en claro, fue que se realizó el peritaje en el vehículo, se levantaron todas las evidencias biológicas, porque eso también puede ser un antecedente importante, y se retira el automóvil. ¿A dónde? Posiblemente a la VIP antisecuestros, porque el ECO fue la que determina que esa institución se queda a cargo de las diligencias, o hacia otro punto. Esos son los puntos que vamos a confirmar ahora, muchachos. Bueno, eso, te dejamos y volvemos a contactarnos, Jerry. Eso. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Mientras tanto, bueno, seguimos ahí atentos porque debería llegar la hermana dentro de muy poco, ahí donde se encuentra Roberto Sá, está en el Hospital San Juan de Dios, donde se encuentra en riesgo vital Rojas Vade. Preguntémosle rápidamente aquí a la capitán Javiera García, ¿en qué consisten estos peritajes ahí con su experiencia investigativa? ¿Qué se busca o qué se puede buscar ahí en la casa de alguien que es víctima de una situación como esta? Bueno, acá por un lado tenemos algunas medidas que son un tanto intrusivas, como la interceptación de algún tipo de comunicación, hay mensajes, hay tránsito, también desde el mismo sitio del suceso, el tipo de líquido acelerante el cual se podría haber utilizado, si este es específico, dónde se podría haber comprado, si esto fue inmediato. Hay una tercera persona que es la que hace el llamado a Carabineros, por eso Carabineros llega hasta el lugar. Entonces se empieza a levantar primero para llevar un orden cronológico de lo que tendríamos hasta el momento y así también eso vincularlo con otras acciones que tienen directamente con la planificación del hecho y por supuesto cómo después queda el sitio del suceso, porque muchas veces luego de ocurrido una situación así también queda evidencia o personas que podrían haber vuelto al lugar. Sí, hay un punto que puede ser un detallito. Me acuerdo que una vez en el contexto de los incendios graves que hemos tenido tantas veces, se prohibió la venta total de combustible en botellas y bidones. Pese a que los bidones se utilizan para estufa y para muchas cosas. Y en algún momento un especialista me planteó, tal vez sería bueno que cada persona que compre combustibles en recipientes se le tomara el dato, que sea con carné, de modo que ante cualquier circunstancia hay una trazabilidad. Claro, en este lugar fue la bencinera que está en Pomaire o cerca de Pomaire y por ahí puede surgir una pista de las cosas, ¿no? Porque claro, el transporte de combustibles puede surgir. Bueno, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo estás, perdón. Sabas? Usted sabe de investigación también. ¿Cómo está? ¿Cómo analiza el escenario de lo ocurrido? ¿A qué podría responder este caso?
de acuerdo a tu experiencia investigativa? Mira, no estoy si me cuentan algo porque no tengo idea de este caso, vengo entrando. Pero, ¿qué pasó? Perdona, pero tengo que ser sincero. Le hacemos ahí un resumen, porque sabes que a lo mejor lo que le pasa a Sabas es lo que le pasa a mucha gente que está en la casa en estos momentos, que se conecta, que prende el televisor. Bueno, el ex convencional Rodrigo Rojas Bade fue encontrado, vive en Pomaire, fue encontrado al borde de la carretera de la ex Ruta del Sol, Ruta 78. Él sale a las 22:30 desde su casa a comprar, sale en el auto de su hermana y hay este hallazgo macabro al borde de la carretera pasada las 12:30 de la noche. O sea, hay 2 horas en las que se registra todo esto. Es encontrado maniatado, golpeado, con algunas consignas políticas en sus brazos, inconsciente y con líquido acelerante en su cuerpo. Claro. Está en riesgo ese es vital. El contexto. El auto abandonado con intermitentes flash dobles a un costado del camino, en una caletera, oscuridad, no hay cámaras. Brutal. O sea, no hay brutal, signos de frenada. Con lo que me acaban de decir, Tremenda. claramente o es un crimen común y están utilizando esto de político para tratar de desviar la atención, que no creo, o es una agresión de índole política. Claro. Una suerte de vendetta por lo que representaba este sujeto y todo el problema que tuvo cuando fingió la enfermedad, ¿se acuerdan de eso? Puede ser una vendetta política. Lo mencionábamos también como antecedente y sin el ánimo de hablar como de las sombras, ¿no es cierto?, en la vida de alguien, pero efectivamente él adquiere notoriedad en el marco del estallido social, ¿no es cierto?, después se transforma en constituyente, se supo, ¿no es cierto?, y se investigó a propósito de esta enfermedad que él decía que tenía, un cáncer, una leucemia muy agresiva que había tenido. Y una colecta, acuérdate. Mucha gente le donó plata, mucha gente, bueno, él termina reconociendo todo eso, admitió esta estafa, fue condenado, ¿no es cierto? Y estaba en el último tiempo, según lo que supimos, trabajando en estos autos de aplicación. A propósito de que algunos subían alguna foto, decía, mira, pedí un auto y llega el ex constituyente, el ex convencional manejándolo. No justifica sus errores del pasado. Nada justifica. En absoluto esta cuestión porque es brutal. Algo brutal, está en riesgo. Y como vital. les digo, le pido disculpas porque como no tenía idea, yo venía... El problema era el tránsito, ¿no? Otro bueno, tema como le pasa a mucha gente, Sabas, y me pasó un problema en el tránsito. Hasta ahora el resumen que hizo Karen es el 100% de los antecedentes conocidos que ha entregado la policía y también el Ministerio Público. Capitán, sumado a lo que dice Sabas como las dos ideas o hipótesis claras de lo que pudo haber ocurrido, ¿cómo se hace en un proceso investigativo de naturaleza de este crimen cuando no hay cámaras? Cuando no hay mucho rastro o huella de elementos que puedan entregar una lógica un poquito trazable, que se pueda seguir con un poquito más de certeza. El teléfono, entiendo que el teléfono lo tenía, parece, eso se puede... ¿Y qué pasa con los testimonios? ¿Se revisa? ¿Cómo se hace el camino de investigación? Bueno, por un lado ya tenemos el trabajo que se está haciendo el día de hoy, pero después se empieza a recapitular hacia atrás. Ya. Y sin duda las comunicaciones resultan ser un elemento importante al momento de trabajar desde un punto de vista investigativo. El historial de WhatsApp. El historial, mensajes que él podría haber recibido, quizás alguna situación dentro de su hogar que hubiese generado algún tipo de atención a algún familiar cercano, se empieza a ver hacia atrás y posterior ocurrido el hecho. De esta forma ya podemos tener ciertas líneas. En este minuto se barajan dos hipótesis de forma más clara. Que por un lado podría ser una situación por odio y por otro lado que tenga un tinte un tanto más de crimen organizado. Y frente a esto se trabaja de igual forma las dos líneas hasta establecer cuál podría ser o tuviese más fuerza al momento de analizar toda la evidencia. Lo encuentran con, maniatado, tenía las llaves, porque en un comienzo a lo mejor decía, mira, puede ser un portonazo, o sea, puede ser un abordazo al borde de la carretera. Tenía las llaves de su auto, entiendo, en las manos, un elemento importante, su documentación también. No tiene el celular. Sí, es curioso eso. Por eso lo mencioné como un elemento. ¿Se puede georreferenciar el teléfono, por ejemplo? Que se lo llevaron. Que entiendo no está, el teléfono no aparece. Si no lo pagan, sí. Se puede ver a dónde... ¿A quién le encargaron la investigación? ¿A Carabineros o Policía de Investigación? Policía de Investigación. Ya. Claro. Sí. ¿Qué elementos de crimen organizado ven en esto? Se podría ver, por ejemplo, la forma en la cual está atado o estaba atado. Evidencia biológica, si hay rastros de ADN por los sujetos que intervinieron al momento de abordarlo. Exacto. Claro. Y así es arista. Bueno, hay dos líneas investigativas ahora. Ha cambiado eso, ha cambiado lo de atarlo de pie y mano. Ahora se asocia
de unos años a la fecha, digamos, con el crimen organizado, sobre todo el Tren de Aragua, los espartanos, etc. Había varios casos desgraciadamente de ese tipo, ¿no? Estoy hablando de inclusive un notario famoso en Santiago que lo encontraron así porque era un delito de carácter sexual. Claro. Cuando siempre que estaban maniatados, atados pie y mano en la espalda, era un delito de carácter sexual. Que eso ha disminuido y se asocia, como dice muy correctamente la capitán, con el crimen organizado. Claro. Mira, tal vez también puede emanar información de ese tipo del hospital. Sí, por supuesto. Porque ahí quedan huellas, Roberto Sá, por ejemplo, de qué tipo de amarres le hicieron, si fueron efectivamente solo sus muñecas, sus manos, o hay rastros, huellas de otros, por ejemplo, de las piernas, ¿no? Tobillos. Sí, Gonzalo, efectivamente, saludar a Saba, saludar a la capitán que están ahí en el estudio, aportar datos para que Saba nos pueda hacer el análisis, que yo insisto, tuvimos acceso a una fotografía que tiene que ver con las pericias, una fotografía que no se va a publicar en medios, no se puede publicar, es solo para el trabajo, pero tuvimos acceso como periodistas a ella para explicarle a Sabas que Rodrigo Rojas Bade, el pelao Bade, el ex convencional constituyente que ha sido encontrado, atacado, que estaba inconsciente, la fotografía lo muestra tirado en el suelo del lado izquierdo con los brazos hacia adelante y el amarre estaba en sus muñecas, así. Esa es la forma como él fue encontrado, inconsciente, con las manos así, hacia adelante, y con heridas principalmente en la cabeza. Se nota que él recibió una golpiza en la cabeza. Lo que ha explicado la fiscalía y la policía es que él además tenía rayas con plumones en sus brazos que tienen que ver con consignas políticas. En la fotografía no se aprecia tanto aquello, porque se nota que es una foto sacada con flash, pero al menos eso no se... Pero sí la fotografía lo que muestra es, primero, que tiene una golpiza en la cabeza, heridas muy, muy fuertes en la cabeza, con un sangrado profuso sangrado, y con los brazos hacia adelante con estaba maniatado del sector de las muñecas hacia adelante. Eso era el cuerpo que se encontró la policía, la gente, cuando fueron a ver qué es lo que había ocurrido con este auto que estaba en la carretera, en la ruta 78, a un costado con las luces. Sí. Él además está con este nuevo aspecto físico que ya les hemos explicado, ya no es esa persona calva completamente, se dejó crecer pelo, no es un pelo profuso, pero sí lo que tiene de pelo en la cabeza era un pelo largo, canoso, tiene una barba también muy canosa, y eso también se ve en esa fotografía. Por lo tanto, eso es lo que podríamos aportar si es que una imagen de esas características también pudiera darnos información respecto de qué es lo que ocurrió. Recordándole a la gente que nosotros estamos en la entrada de urgencia del Hospital San Juan de Dios, donde, como lo hemos señalado, hace algunos minutos nos han confirmado que la ambulancia con Rodrigo Rojas Bade ya llegó acá hace más o menos una hora y cuarto, porque él en la primera instancia fue atendido en el hospital de Melipilla y luego se decidió que sea trasladado a este lugar. Nosotros inferimos, que él pudiera estar en la UCI o en la UTI, teniendo en cuenta que llegó en estado de coma, un coma inducido, está inconsciente y está en riesgo vital. Él entró por la urgencia, pero nosotros inferimos que pudiera estar en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, debido a la gravedad de las lesiones y sobre todo porque son lesiones, insisto, en la cabeza. Se nota que la golpiza que le dieron fue en la cabeza, muchachos. Sí, Roberto pregunta, para la gente que se viene integrando a nuestra sintonía, que son datos relevantes, no solo para la investigación, sino que para entender un hecho que se está tomando la agenda. Decíamos, él se estaba dedicando últimamente a conducir un vehículo de aplicación. Lo hacía en esa zona, él vivía ahí, ahí está la fotografía. Así lucía, Roberto, lo tenemos en pantalla, en su perfil
de conductor, parece. Súper distinto, ¿cierto? claro. Ese es el ahí está, perfil que tiene justamente Cabify. la aplicación Cabify. 14 meses y trabajando. Se ve, claro, completamente distinto, con una barba larga, ¿no es cierto? Una cara así como más mística, ¿no? El pelo más largo. Alcanzó, ¿no es cierto?, en esta aplicación, por lo menos, 604 viajes. Dice que la valoración es de un 98%. Excelente, dice. 14 meses. Oye, y la gente, además, los pasajeros, valoraron un servicio excepcional, un vehículo impecable, un conductor profesional, una buena conversación y además música agradable, que es lo que se alcanza a ver en este perfil que él justamente tenía publicado. ¿Se habrá tratado de una solicitud especial, me pregunto yo, Roberto, este viaje? ¿Era en el auto de su hermana que lo hacía? ¿O como se supo en un comienzo, iba a comprar algo o alguien solicitó que él llegara? Son preguntas que uno puede hacerse y que son válidas también, Roberto, ¿no? Sí, absolutamente, porque todo eso va entregando información, el cuerpo, la forma como fue encontrado también es información, recordando además la magnitud de esto, es que esta situación la está investigando, se presentó en el lugar el equipo ECO de la Fiscalía, llegó hasta el lugar para tomar este caso, para que vean ustedes la magnitud. Todo esto además es noticioso de múltiples aristas, porque como ya lo hemos explicado, la historia de este muchacho es una historia de un tipo que se transformó en protagonista del estallido social, que se inventa una historia, que en ese momento hizo mucho match con la gente, donde dice que él tenía leucemia, un cáncer terrible, iba a las protestas con su pelo calvo, unos lentes llamativos, se colocaba también una serie de artefactos como unos sopapos que son como de alguien que está siendo recién atendido de una urgencia, de un hospital, como de una transfusión que se le había hecho hace poco, y ese era el look que él mantuvo durante lo más fuerte del estallido social, y es ahí donde se convierte en un personaje público muy conocido. Nosotros los periodistas también, que reporteamos el estallido social, varias veces lo entrevistamos, lo reporteamos, nos llamaba la atención que era una persona que tenía un discurso articulado. Luego ahí nos fuimos enterando, claro, trabajó en una aerolínea, entiendo que de sobrecargo, antes había tenido estudios de teatro, por lo tanto era una persona que tenía cierto grado de ilustración, pero luego todo ese mundo, ese castillo de naipes se desploma completamente cuando al poco andar de la convención constitucional, la primera, la que iba a ver la posibilidad de cambiar la constitución de Pinochet, ¿no es cierto? Esa convención, cuando estaba recién comenzando, entonces se descubre que todo era falso, todo era una mentira, todo era un tongo, jamás él había tenido una enfermedad tan grave como un cáncer, y es ahí donde su vida cambia completamente, ese protagonismo se va al tacho, recibe insultos y él decide hundirse en su familia, escapar de los medios de comunicación, renuncia a la Convención Constitucional y de ahí en más devuelve la plata, entiendo, aquí nos comentaba alguien, o parte de esa ahora. Importante, ¿no? Mira, que aquí están las redes sociales, pero en llamas, ¿no es cierto? Alguien aquí comentaba también, digan que devolvió el dinero, no sé, parece que sí, parte importante por lo menos. Sí, porque acuérdense que estuvo investigado, formalizado, y creo que llegó una salida alternativa, ¿ah? Quiere decir una suspensión condicional sujeta al cumplimiento de condiciones. Él al margen de cualquier posición política, él decepcionó a mucha gente. Hubo mucha gente que le creía que estaba comprometido con él. Y después surge todo este tema de que se había fingido la enfermedad, había simulado lo que dice Roberto, se había ponía una suerte de catéter, no sé si se acuerdan, en las marchas, y después que se habría quedado con el dinero. Entonces, hay gente decepcionada. Entonces, sería de él, digamos. Pero por otro lado, también era bastante resistido por gente políticamente el signo contrario. Entonces, hay bastantes diligencias que se pueden hacer. Por ejemplo, los rayados que tienen en el cuerpo. Con plumón, entiendo, en los brazos, sí, ¿no? Con plumón. Claro, pero ver qué dice. O sea, a qué sector se lo atribuyen, porque puede ser una puesta en escena o puede ser verdad. ¿Ah? Entonces, el insulto que tenga escrito. Pregunta, eso, por un lado. Un dato, perdón, Sabas. A ver, tomando en cuenta los casos de crimen organizado, intentos de secuestro, en fin, cuando siguen, por ejemplo, un comerciante, casos que han pasado, secuestran porque son sujetos interesantes para extorsionar, porque hay recursos, en fin. Por lo que vemos, Rojas Vada y su entorno no eran personas millonarias ni acaudaladas, ¿no? Esto puede ser
¿O ha pasado que se siga una persona de figuración pública para generar un impacto social o levantar, ¿no?, mensajes, huellas? Sí, porque acá, a ver, un criminal, lo que hemos visto, por ejemplo, del Tren de Aragua y de otras bandas de este tipo, los matan. Sí, claro. Los matan. Aquí le tiraron benzina, o sea, dejar huella de amenaza. Eso en sí también puede ser una tortura para él, Claro. psicológica. Porque si a mí me tiran benzina, cualquier Me van a quemar. cualquier chispa me va a matar. Claro. Inclusive pueden haberle, se ve inclusive en las películas, a él le mostrado un fósforo. Amedrentamiento, una tortura. O un encendedor es una tortura. Ahora, lo que tú dices, yo en Chile, no sé si la capitán tiene conocimiento, yo en Chile no tengo conocimiento de que se haya utilizado un crimen así para producir un efecto público. Sí en otros países, sí en Colombia, sí en México, creo que hasta en Perú hubo un caso. Tú dices como efecto público. Efecto como... público, lo que decías tú, Perdón, sé que lo puedo sigan equivocarme, pero para mandar un mensaje. Un poquito rato atrás, lo que le pasó a la alcaldesa de Quinta Normal. Le dejaron el cuerpo de una mujer afuera de la casa en una caja. Claro, pero es que eso no se sabe si se lo dejaron adrede. Acuérdate que está en investigación. Porque en ese caso el camionero que llevaba se para ahí y no derechamente lo deja, sino que lo pone en el borde y acelera para que se caiga. Entonces puede ser que le haya apuntado de casualidad porque la alcaldesa dijo que no, yo no creo. Yo creo que puede ser un mensaje porque ella ya había colaborado en demolición de mausoleos narco, tenía una posición. Sí. Acuérdate que esa alcaldesa además, si mal no recuerdo, tuvo un acosador. Esa es la misma alcaldesa, parece que la seguía, le mandaba mensajes. Entonces ella también debe estar curtida en el sentido que por hacer su trabajo ya ha tenido problemas, ¿ya? Entonces ella dijo que no había sufrido amenazas, pero bueno, siempre no ha sufrido amenazas hasta la primera. Igual, Saba, siempre emprenden acciones en términos de seguridad pública. O sea, los alcaldes tienen ahí una... Bueno, y la alcaldesa de Los Espejos. También, bueno, la Pintana. Oye, claro, yo creo que lo peor que nos puede pasar... Pero yo voy a decir algo, perdona, de lo que dijo Gonzalo. Lo que pasa es que él estaba en Cabify, ¿no es cierto? Que es una aplicación. Bueno, sobre la primera diligencia ya la dan a derecho, digamos, si lo llamaron o no, para un viaje. Sí. Y si se juntó con él o la persona que lo llamó, eso es lo primero. Supuesto pasajero. Claro. Y si no se juntó, porque la persona lo esperó, dónde lo esperó, para dónde la llamó. Porque si lo llamó, él está en Pomaire. Si lo llamaron de Melipilla, no está tan lejos, digamos. Bueno, la empresa ahí tiene también una labor, no sé, tiene que cooperar con la investigación. Y nosotros vamos rumbo a la casa. Está Julio ya camino a la casa. En Melipilla, ¿no es cierto? En Melipilla, seguramente está la hermana ahí esperando esta diligencia de la hermana. Bueno, mira, yo creo que recién decía como que lo peor que nos puede pasar como sociedad es cuando se instala como la desconfianza. No decir, esto puede ser por esto otro. O sea, yo creo que tenemos ahí a alguien, ¿no es cierto?, que está... Ahí va Julio. Ahí está Julio justamente en trayecto. Seguramente decíamos, la hermana está esperando esta diligencia. Pero cuando empiezan estas elucubraciones, cuando uno empieza como a sospechar, todo es tan terrible. Hay, ¿no es cierto?, organismos ahí especializados, se va a investigar. Yo espero de corazón que se llegue ahí al fondo. Por ahí muchos decían, mira, cumplió, ¿no es cierto?, hizo algo que no correspondía, este tongo, lo reconoció, fue sancionado, se retiró de la convención. Bueno, y mira la cantidad de tiempo que pasa para que, ¿no es cierto?, el que ya estaba trabajando en un Cabify, ocurra todo esto. Algo que quiero preguntarle a la capitán Javiera García, encuentran este auto con las luces intermitentes, con la puerta abierta. ¿Eso es porque a lo mejor ocurrió algo que hace que no logren terminar, digamos, con esto que estaban emprendiendo estas personas o esta persona, o se hace para que lo encuentren? De acuerdo a su experiencia investigativa, no podríamos decir de forma tan clara el motivo por qué el vehículo, al momento de ser llamado, Carabineros, fue por un tercero que vio que estaba ocurriendo algo. Claro. Lo que no sabemos si esto fue a propósito para que lo vea un tercero o simplemente no alcanzaron a finalizar de una otra forma el crimen. El plan. Estuvieron sorprendidos. Exacto. Perdón, tanto Roberto, Julio también lo había comentado, hay una fotografía muy macabra de cómo fue encontrado Rojas Bade, que por cierto no se muestra por razones evidentes. La dignidad, ante todas las personas, es un derecho. ¿Esa fotografía habrá sido de peritaje? Pues se han filtrado. ¿O habrá sido el automovilista que lo encuentra en esta caletera, que se cruza con el hecho? Yo no sé si alguien tiene el dato. Es importante de dónde proviene esa fotografía. Porque si fue, por ejemplo, del otro automovilista,
bueno, hay un testigo clave. Sí, por supuesto. ¿No? 100%. Pero hay que ver quién la mandó primero. Porque si la sacó un carabinero, se filtró, hay que hacerle un sumario al carabinero. Ah, no, sin duda. Sí, pero no lo creo, no lo creo. Digo, si fue el automovilista, Es lo más me imagino probable. cuando Es lo pasa más algo así con probable. un Es lo más testigo, probable. cuando pasa un testigo tan importante, ¿se va a las unidades policiales de inmediato? En este caso, acá nosotros llegamos por un llamado a través del 133. Ah, ya. Que indica que había un vehículo con los intermitentes a un costado y frente a eso llegamos. Carabineros llega al lugar y se encuentra con la persona muy malherida y frente a esto adopta todos los cursos sin saber en primera instancia a ciencia cierta quién era, porque lo primero que se hace es dar el auxilio a la víctima. Sí, y es Y por es eso clave que... ese testimonio, perdón, Gonzalo, es clave ese testimonio de la persona que lo encuentra, porque, o sea, Sí. pasada la medianoche, esto fue cerca de la 1 de la madrugada, o sea, esto pasaron 2 horas en las que no se sabe exactamente qué pasó, si fue secuestrado, bueno, evidentemente, ¿no es cierto? Ahí hubo 2 horas para hacer o cometer todo esto, pero alguien que para también en la carretera esa hora, aunque para prestar ayuda, ya sabemos que en medio de una crisis de seguridad, en un lugar que está oscuro, una ruta muy transitada efectivamente, pero día de semana... ¿Alguien o llamó nomás? Lo que nos O indican llamó. es que llamó a través del 133. Ya. Llamó y dijo a ellos y a lo mejor no se paró, porque si no, carabineros lo hubieran padronado. Por eso Hubiera digo dicho, que... "Uy, ¿usted quién es? ¿Qué hace?" Llama, claro, esa llamada es clave también, No tenemos datos de que esté alguien detenido o que haya esta persona testigo que esté en la unidad policial. Lo que tenemos hasta el momento Lo hubiera es hecho- que lo hubiera- ese perdón, lo hubiera llamado hecho se el fiscal. logra establecer quién lo realizó y se están haciendo las diligencias y que por supuesto por seguridad no se puede revelar mayor Sin información. duda. Además que las personas, cuando, o sea, me imagino, te encuentras con algo así, como están las cosas, muchas veces rehuyen, se van del lugar rápidamente para no involucrarse porque le da susto. Absolutamente. Bueno, por lo menos llamó carabinero.